Amante, soy alumno de UFIDE Mecatrónica, segundo año. Estoy cursando la materia electrotecnia. Bueno, y como proyecto, para finalizar la materia, buscamos información de acerca de lo que vimos, y uno de los programas era el de componentes pasivos. Entonces, ante una problemática de hoy en día, que son los automóviles con circuitos digitales, entonces uno de los sistemas del automóvil es el del inmovilizador de la llave, el cual emite una frecuencia de 125 kHz. ¿Sí? Esto es captado por la ECU, donde habilita el sistema. Cuando hay un problema, ¿sí? Para detectar la falla, muchas veces enchufamos un escáner, procedemos a hacer diversas pruebas. Este proyecto lo que hace es solucionar uno de esos problemas y diagnosticar de acuerdo a una inducción, ¿sí? Que produce una bobina. Es esta bobina, ¿sí? Que esta bobina está calculada, ¿sí? Con 182 vueltas, generando una corriente. Se induce una corriente mediante el pulso cuando da la llave, prendiendo un foco LED, ¿sí? Mi compañero va a explicar cómo funciona. Bueno, mi nombre es Flores Juan Pablo, soy alumno de UFIDEP, segundo año de mecatrónica. Bueno, lo que hicimos es una bobina de 183 vueltas conectada en paralelo con un diodo LED. Este diodo se prende cuando la llave se encuentra en contacto, que el contacto genera un campo magnético entre el chip de la llave y la antena del inmovilizador. Una vez que el campo magnético se ha generado, se genera un código. El código es enviado al ECU o computadora, que una vez que se da contacto se puede realizar, la computadora ordena los inyectores, le da señal de pulso, comienza el funcionamiento normal. Con esta bobina lo que se puede hacer, la solución de este problema es que es un procedimiento muy fácil, muy sencillo, el cual se introduce esto entre la llave y el tambor. Cuando se lo ha hecho de darle contacto, el campo se generó y logramos prender el LED. El proyecto lo desarrollamos en conjunto con mi compañero Enzo Polque y Juan Pablo Flores, que me habló recientemente. Bueno, el cálculo de la bobina se realizó mediante un programa que desarrollamos, que en realidad lo desarrolló el profesor Bresley, ¿sí? Que es un cálculo donde introducimos datos, ¿sí? De fórmulas ya anteriormente hechas o despejadas y todo, lo cual nos permite agilizar el método de cálculo, ¿sí? Donde calculamos una inductancia, ¿sí? De la bobina mediante los datos que tenemos, datos reales, ya sea la longitud, el diámetro, ¿sí? Todo esto genera, ¿sí? Se genera una corriente de resonancia, ¿sí? Cuando es emitido el pulso, este pulso ingresa en la bobina, ¿sí? Y capta este pulso, transformándolo en una corriente, ¿sí? Y bueno, y básicamente lo que hace es diagnosticar si está en funcionamiento o no el movilizador de la llave, para seguir haciendo otro diagnóstico. Bueno, los problemas que tuvimos para desarrollar este proyecto, uno de los obstáculos fue principalmente cómo calcular el tema de la corriente, el tema de la bobina, qué largo, qué ancho, todo eso. Y segundo, qué circuito iba a andar, si era un circuito RLC o un circuito RL, ¿sí? Por un tema de frecuencia, ¿sí? Hicimos muchísimas pruebas, lo hicimos con diodos, lo hicimos con capacitores, ¿sí? Fue una serie de prueba y error, hasta que pudimos, concretar, ¿sí? Lo que era realmente lo que inducía el campo magnético de la corriente hacia la bobina. Básicamente es el principio de inducción, ¿sí? En el cual esta frecuencia induce a la bobina, ¿sí? Para que produzca una corriente por frecuencia.
Entonces tuvimos un montón de pruebas, el diámetro, tuvimos un montón de cosas y cálculos, pero finalmente, bueno, lo logramos y lo probamos en varios automóviles, ¿sí? El cual fue bastante exitoso el resultado, ¿sí? Donde pudimos evaluar justamente el tiempo de encendido, la duración de la intensidad del voltaje y así, bueno, pudimos lograr sortear todos los obstáculos que tuvimos.